Viajar en aviones comerciales es considerado el medio de transporte más seguro, ya que la tasa de mortalidad es la más baja entre todas las formas modernas de movilizarse, alcanzando un máximo de 0.06% anual de víctimas fatales. Sin embargo, han existido algunos casos puntuales en los que aviones comerciales fueron objetivo de misiles militares, ya fuera lanzados por sistemas de defensas antiaéreos o por aviones de combate. En general, todas las tecnologías dedicadas a proteger el espacio aéreo de una nación y preparadas para detectar amenazas suelen discriminar entre aeronaves militares enemigas y aviones civiles. Sin embargo, en los casos que te contaremos hoy, errores técnicos o humanos llevaron a que las fuerzas de algún país derribaran aviones de pasajeros, causando decenas, incluso centenares de víctimas fatales. Si bien esto ha sucedido muy pocas veces en la historia, desde los atentados del 11 de septiembre contra el World Trade Center, en los cuales se utilizaron aviones comerciales secuestrados para impactar contra edificios civiles y gubernamentales, estos transportes son estrictamente supervisados por los controles aéreos. Ahora sí, sin mayor dilación, te contaremos los casos en que aviones comerciales fueron abatidos por fuerzas militares. El vuelo 114 de Libyan Arab Airlines era un recorrido habitual que unía Trípoli, la capital de Libia, con El Cairo, su par en Egipto. Este servicio se brindaba desde hacía muchos años y jamás había presentado ningún problema. Pero todo esto cambiaría un fatídico día de 1973, cuando una serie de eventos desafortunados llevaron a que la tragedia se hiciera presente en los cielos árabes. El 21 de febrero de ese año, la tripulación, conformada por el piloto de la aerolínea Air France Jacques Bourges, junto a otros 4 operarios franceses, despegó desde Trípoli con 113 personas a bordo, incluyendo al político libio Salah Bouzid, quien era ministro de Relaciones Exteriores de Muammar Gaddafi. Luego de una pequeña parada en Benghazi, el avión continuó hacia El Cairo, su destino final, aunque desgraciadamente jamás llegaría. Durante la segunda parte del trayecto, los elementos de navegación del Boeing 727-224 comenzaron a fallar y la tripulación se desvió de su ruta planificada, internándose en espacio aéreo de Israel al atravesar la península del Sinaí. El piloto no estaba al tanto de la transgresión y la Fuerza Aérea de Israel despachó a 2 cazas F-4 Phantom II para interceptar al avión sin identificar. Los pilotos israelíes no lograron hacer contacto con la tripulación del vuelo 114 y se pusieron a sus flancos junto a la cabina, haciendo señas a los pilotos para que descendieran. Como dato curioso, mencionaremos que los cazas de todas las fuerzas aéreas del mundo están habilitados a abrir fuego contra aviones comerciales, aunque antes de hacerlo deben seguir ciertas reglas muy estrictas. Para comenzar, deben comunicarse por radio con el avión que se encuentra en infracción, ya sea porque vuela en un área restringida o porque no aparece en los registros de las rutas aéreas. En caso de que la tripulación del avión no responda, los cazas deben posicionarse al lado de la cabina para que el piloto o el copiloto tengan una vista clara de ellos. Si esto no genera ninguna respuesta, los aviones de combate pueden incluso ponerse delante de la trompa del avión comercial para hacerse claramente visibles a la tripulación. En caso de que no haya respuesta, el mando militar puede dar la orden de fuego y de esa manera los aviones militares pueden derribar al transporte civil. Los franceses que pilotaban el vuelo 114 confundieron a los F-4 Phantom por MiGs árabes y decidieron no hacer caso de las advertencias. Cuando se dio cuenta de que estaba volando sin elementos, Bourges dio un amplio giro hacia el oeste. Los israelíes tomaron esta maniobra como un intento de huida y dispararon ráfagas desde sus cañones M61 de 20 milímetros, dañando gravemente las superficies de control del avión, los sistemas hidráulicos y la estructura de las alas. En un intento desesperado por salvarse, el vuelo 114 intentó un aterrizaje de emergencia en una zona plagada de dunas,
pero viajaba a una velocidad superior a los 500 km por hora, por lo que el impacto causó que el avión quedara destruido. 108 de las 113 personas que viajaban a bordo murieron, y si bien quedó esclarecido que atravesar la zona de vuelo había sido un error, el gobierno de Israel intentó negar la responsabilidad de abatir la nave. Funcionarios hebreos aseguraron que la tripulación había desobedecido intencionalmente las órdenes dadas por los militares debido a las tensiones entre Libia e Israel, aunque esto jamás fue confirmado y no coincide con el hecho de que la tripulación era francesa. El vuelo 007 de la empresa Korean Air debía viajar desde Nueva York hasta Seúl, la capital de Corea del Sur. El problema de este trayecto, no obstante, es que pasaba muy cerca del territorio soviético en una época de grandes tensiones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. En 1979, la OTAN, comandada por los norteamericanos, había decidido desplegar 108 misiles atómicos Pershing II en Europa Occidental durante los años siguientes. Además, llevaba una dura campaña de guerra psicológica contra el Kremlin, que incluía vuelos fantasmas, operaciones encubiertas y transgresión de las fronteras con simulacros navales. En respuesta, la Unión Soviética patrullaba sus cielos más que nunca, esperando interceptar aeronaves estadounidenses husmeando cerca de sus bases. En este contexto, el 31 de agosto de 1983, el vuelo 007, operado por un enorme 747-230B, partió desde Nueva York cargando 23 tripulantes y 246 pasajeros, entre ellos el congresista norteamericano Larry McDonald. El 1 de septiembre, el avión se detuvo en Alaska para repostar y luego retomó su camino hacia Seúl. No obstante, un error con la configuración del piloto automático hizo que el avión se desviara de la trayectoria que debía seguir. La tripulación no se dio cuenta del error hasta que estuvieron 550 kilómetros más al norte de la ruta preestablecida, pasando sobre la península de Kamchatka y el mar de Ojotsk. La empresa Korean Air ya había sobrevolado el espacio aéreo soviético sin querer y había resultado mal. Un caza había disparado contra su avión matando a 2 pasajeros y forzando un aterrizaje de emergencia. Pero esta vez sería aún peor. Al descubrir la transgresión, los soviéticos enviaron 3 Su-15 y 4 MiG-23 a interceptar el avión. Pero algo muy curioso sucedió antes de que llegaran al lugar. Un avión espía norteamericano, RC-135, estaba volando muy cerca del vuelo 007 y los soviéticos pensaron que se trataba de 2 vuelos espías. Finalmente, un Su-15 disparó 2 misiles Kaliningrad K-8 contra la cola del vuelo 007 que cayó al mar, desintegrándose y matando a las 269 personas que iban a bordo. Este caso fue muy controversial en su época, ya que representó un gran golpe propagandístico contra la Unión Soviética. Muchos años más tarde, el gobierno norteamericano debió reconocer que sí estaba espiando a los soviéticos cerca de la península de Kamchatka cuando el avión surcoreano se desvió. El vuelo 655 de Iran Air partió el 3 de julio de 1988 desde Teherán con destino a Dubái. Se trataba de un Airbus A300B2-203, cargado con 274 pasajeros y 16 tripulantes, que debía realizar una ruta relativamente corta a través de Bandar Abbas. Por supuesto, es importante mencionar el contexto, ya que durante esta época Irán se encontraba en guerra con Irak desde hacía 8 años, y los norteamericanos patrullaban el Golfo Pérsico para proteger y asegurar las vías navales comerciales de la región. Todo esto será muy importante para comprender por qué los norteamericanos decidieron derribar un avión comercial sin justificación aparente. Pero no nos adelantemos. Ese día, el crucero lanzamisiles USS Vincennes había tenido un encontronazo con barcos iraníes que habían violado aguas omaníes. Las naves de Irán se retiraron y el crucero norteamericano decidió perseguirlas.
Fue allí que el sistema de combate Aegis detectó una aeronave que viajaba con rumbo de intercepción hacia el USS Vincennes. Según los oficiales del crucero estadounidense, la típica señal de squawk que enviaban las aeronaves estaba siendo recibida en el Canal 2, dedicado a aviones militares, en el sistema Aegis. No obstante, más tarde algunos marineros aseguraron que realmente fue recibida en el Canal 3, que corresponde a aeronaves civiles. De cualquier manera, los norteamericanos creyeron que se trataba de un F-14 Tomcat, un avión con capacidad de bombardero. Intentaron comunicarse varias veces con los pilotos del avión detectado, sin obtener respuestas, por lo que decidieron lanzar 2 misiles SM-2MR, los cuales impactaron en el avión comercial destruyéndolo por completo y matando a las 290 personas a bordo. Si bien el gobierno norteamericano aseguró que el USS Vincennes había operado según el protocolo, algunas inconsistencias en las evidencias, como la contradicción de las frecuencias en las que habían recibido las señales, o que el encargado de disparar los misiles se hubiera equivocado 22 veces a la hora de ingresar los comandos pertinentes, plantearon sospechas de un error humano. Finalmente, varios años más tarde, los norteamericanos aceptaron que pudieron haber condicionamientos psicológicos que llevaron a que sus oficiales dispararan contra un avión civil sin corroborar toda la información necesaria. El vuelo 1812, perteneciente a la empresa rusa Siberia Airlines, era un Tupolev 154 que transportaba 12 tripulantes y 66 pasajeros, desde Tel Aviv hasta Novosibirsk, sobre todo israelíes que visitaban a parientes en Rusia. El 4 de octubre de 2001, el vuelo partió hacia el Mar Negro cuando repentinamente cortó el contacto con el control aéreo. Poco después, el piloto de un avión armenio que recorría una ruta por la zona reportó haber visto un avión con bandera rusa explotar en pleno vuelo y caer hacia el mar. Efectivamente, se trataba del vuelo 1812 y todos los pasajeros, junto con la tripulación, habían muerto. En Israel se decretó luto nacional y las autoridades rusas comenzaron la investigación de manera inmediata. Como el hecho ocurrió menos de un mes después de los atentados de Al Qaeda contra el World Trade Center en Estados Unidos, el Kremlin sospechó que podía tratarse de un ataque terrorista. No obstante, informes estadounidenses brindaron luz sobre el asunto. Un misil S-200 de origen ucraniano había impactado a 15 metros de distancia del avión. Es que ese día el ejército de Ucrania estaba realizando pruebas con misiles S-200 y S-300 en la península de Crimea, y un error con el objetivo del misil hizo que pasara de largo al dron que debía interceptar y terminara estallando cerca del vuelo 1812. Inicialmente, los oficiales militares ucranianos negaron el incidente y aseguraron que el misil había caído al mar, pero frente a pruebas irrefutables debieron aceptar el siniestro. La decisión de Ucrania fue pagar a las familias de las víctimas $200.000 y prohibir las pruebas con estos misiles durante un período de 7 años. El vuelo M-17 de la compañía Malaysia Airlines despegó el 17 de julio de 2014 desde el aeropuerto de Ámsterdam, llevando consigo a 283 pasajeros y 15 tripulantes con destino a Kuala Lumpur. Pero tras 2 horas de vuelo se perdió todo contacto con el avión, poco antes de entrar en espacio aéreo ruso. Este hecho sucedió poco más de 3 meses después de la extraña desaparición del MH370, cuyo destino jamás fue conocido, y la empresa temió que se tratara de un siniestro similar. No obstante, al poco tiempo de la desaparición del M-17, comenzaron a llegar reportes de un gran accidente en el pueblo de Torez, ubicado en la región de Donetsk, al este de Ucrania. Efectivamente, el avión había caído en territorio ucraniano cerca de la frontera con Rusia. Todas las personas que viajaban en él, un total de 298, habían fallecido y los restos de la aeronave habían quedado esparcidos por la aldea. Incluso gente de Torez había salido herida por la caída de los restos del avión, ya que, como se descubriría al poco tiempo, había estallado en el aire. Las investigaciones preliminares arrojaron un resultado evidente. El avión comercial había recibido el impacto de un misil, presuntamente del sistema ruso Buk.
Estados Unidos culpó inmediatamente a las milicias prorrusas del Donbass, que se encontraban luchando contra el gobierno ucraniano por el control de Crimea. Los rusos, por su parte, inculparon a los militares ucranianos, ya que el avión del presidente Putin había pasado 35 minutos antes por ese mismo lugar. El Kremlin aseguró que se había tratado de un atentado fallido contra Putin. No obstante, las investigaciones no lograron concluir qué bando disparó el misil contra el vuelo M-17, y aún es uno de los grandes misterios de la aviación moderna. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.